Muy buenas noches, qué bueno que podemos conectarnos hoy para empezar nuestra reunión de oración. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por el tiempo que vamos a pasar aquí como lo estamos haciendo cada semana. Agradecemos mucho al Señor que tenemos estos medios para estar juntos. Y recuerden, como dijo Rodrigo, dejarnos sus peticiones de oración en los comentarios para que estemos orando al final del tiempo, en la segunda parte de este tiempo de oración por sus peticiones. Y vamos hoy a meditar en este texto que está en Efesios capítulo 2. Vamos a meditar los versículos del 1 al 10, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y dice esta palabra: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Esta es la palabra del Señor. Y cuando leemos este texto, hay dos aspectos que yo creo que son muy importantes si lo reflexionamos en estos 10 versículos. Uno es el llamado a que recordemos la vida que teníamos antes de ser cristianos, la vida que llevábamos, el camino en el que estábamos antes de conocer a Cristo, antes de venir a Él, antes de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a esa gracia maravillosa, a ese Dios que nos invita a acercarnos a Él, así como somos, miserables, rebeldes, así para que Él se encargue de transformarnos, se encargue de cambiarnos. Y el medio que usa Dios para cambiarnos es esa gracia de la que Pablo nos habla en este texto. El medio para transformarnos no es solamente una amenaza del infierno, no es solamente una amenaza de golpes o de disciplina, sino el llamado que Dios nos hace es acercarnos a Él y ser transformados, pero por medio de esa gracia inmerecida, por medio de la obra maravillosa de Cristo. ¿Y para qué nos salva el Señor? Finalmente es para que podamos hacer las buenas obras que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo, para que cada uno de nosotros en nuestra humanidad, habiendo sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pudiéramos llevar a cabo esas buenas obras que reflejan el Dios que nos creó, que reflejan ese Dios amoroso. Pero por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, por nuestro pecado, entonces vino la enfermedad, los conflictos, la muerte, vino todo el sufrimiento al mundo. Y creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, en estas circunstancias tan extrañas en las que nos movemos, en estas circunstancias tan extrañas que experimentamos cada día, al no ser libres para hacer lo que queremos, es un muy buen llamado a recordar estas palabras del apóstol Pablo sobre esta gracia que nos transforma. Y quiero que medites tú allí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, en este encierro, si realmente es la gracia de Cristo la que te lleva a, tal vez, a ser más humilde, más paciente, a pensar en las necesidades de los demás antes que pensar en tus necesidades. Es la gracia de Cristo
¿Es el amor que Dios te ha dado por medio de Cristo lo que te está haciendo una mejor persona? ¿O simplemente es tus esfuerzos por ser una persona más moral, una persona más amorosa, una persona más consciente, una persona más generosa? Son tus esfuerzos personales, es el deseo de sentirte mejor contigo mismo lo que te está cambiando en este tiempo. ¿O es la gracia de Cristo que al entender que eres amado, que eres perdonado, que al entender cuánto te ama Dios, que envió a su propio Hijo para tomar tu lugar en la cruz y con su sangre lavar nuestros pecados, comprarnos, adoptarnos para ser hijos suyos? Son estas realidades del Evangelio las que nos están cambiando en este tiempo, las que nos están transformando, las que nos llevan a un arrepentimiento más profundo mientras vivimos así, limitados, en confinamiento, teniendo que convivir constantemente con las personas más allegadas a nosotros. Yo creo que este es un buen tiempo para pensar qué es lo que nos está cambiando. Y es más, también podríamos pensar si estamos siendo cambiados de alguna forma. Porque tal vez no, tal vez vemos más rencor en nosotros, vemos más odio, vemos más enojo, vemos más temor, vemos más impaciencia. No sé cómo estamos experimentándolo, pero yo creo que es un buen momento para pensar en nuestra fe cristiana y si realmente el Evangelio, si realmente la obra de Jesucristo es la fuente de nuestro consuelo en esta vida. Y yo creo que aquí vamos a llegar quizá a la conclusión de que todavía, tal vez para algunos de nosotros, Cristo todavía no es el consuelo que debería de ser. Y sobre todo, si no estamos siendo transformados, si no estamos siendo cambiados por esa gracia, entonces tampoco seremos capaces de hacer las buenas obras que Dios había anticipado para que nosotros las hiciéramos. Pero si estás en Cristo, si hoy Cristo es tu refugio, si hoy Cristo y su gracia son tu consuelo, si hoy Cristo y su gracia son la roca firme sobre la cual puedes estar y puedes construir tu vida y desarrollar tu vida y que tus relaciones reflejen esa gracia que tú has recibido, pues entonces quiero animarte a que sigas adelante, a que sigas profundizando en tu fe en Cristo y que no dejemos de voltear a ver en este tiempo aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, y que pongamos en Él constantemente toda nuestra confianza, todas nuestras cargas, toda nuestra pesadumbre, todos nuestros temores, y que Él nos dé consuelo. Esa es mi oración, y pues entonces vamos a empezar este tiempo de oración.